Sí, señora. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneo Barlejo Comprometido y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días, de lunes a sábado, nos encontramos para hacer la liturgia de la palabra de Dios, para escuchar la palabra de Dios. Eh, Ayer lo compartía en un grupo de oración. Este es nuestro devocional. Este debe ser nuestro tiempo de escucha de la palabra, pero también debe ser un tiempo de oración. Entonces, la invitación que les hago es que siempre nos demos este pequeño espacio para orar y meditar lo que el Señor, la respuesta de Dios para nosotros. Hoy vamos a meditar la palabra de Dios correspondiente al viernes 16 de agosto del 2024. Nos acompaña María Nancy, que es del grupo de oración bueno, es de la comunidad, pero vive en Fusagasugá y se ubica por allá en una veredita, Bochica, en, en, en el sur de Fusagasugá, al sur de Fusagasugá. Y un saludo especial para todos los hermanitos que nos reciben, para todos los hermanitos que nos escuchan, para todos los hermanitos que nos ven, para todos los hermanitos que nos comparten y nos repliquen, allá en sus familias, en sus grupos de oración, una bendición muy especial para todos ellos. Una bendición en el nombre del Señor Jesús para todos aquellos que nos apoyan económicamente a través del MEQI, que al final de nuestras emisiones colocamos ahí en pantalla. De verdad que Dios los bendiga, porque de esta manera estamos extendiendo la palabra de Dios. Muchas veces escuchamos hablar a nuestros hermanitos no católicos, hermanitos evangélicos diciendo que ellos hacen su devocional en la mañana, su tiempo de oración, que leen la palabra. Pues mis hermanos, no tenemos nada que envidiar, bendito y alabado sea Dios. Claro que también nosotros tenemos nuestro devocional, pero de pronto no lo conocíamos, no sabíamos, con una cantidad de cosas que le dan mayor calidad. El hecho de que somos una sola iglesia en el mundo entero que comparte estas palas, estos textos bíblicos, el hecho de que es un estudio ordenado y progresivo de la palabra de Dios, el hecho de que están concatenadas las tres citas bíblicas que generalmente leemos, la primera lectura, el Salmo y el Evangelio, en fin, hay tantas cosas que nos suman para que podamos hacer este devocional de la mejor manera, este tiempo de oración. Así es que, María Nancy, bienvenida, el Señor la bendiga y la invito para que comencemos en oración. Muy buenos días, gracias a todos por su perseverancia, por estar aquí en compañía reunidos en torno a nuestro Padre Celestial. Dispongámonos de mente, de corazón, de cuerpo, así como disponemos nuestro tiempo. Y todos sean en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión con el Espíritu Santo nos acompañen en este momento y todo esto que recibimos aquí el Señor perdure y que cada persona que nos encontremos irradiemos, transmitamos la presencia del Señor en nuestras vidas. Padre de amor, a ti te doy gracias por esta mañana, te doy gracias por los sonidos de la naturaleza, te doy gracias por el respirar, te doy gracias por las bendiciones maravillosas, esas bendiciones también naturales que son para todos. Te doy gracias por el don de la vida. Te doy gracias por esa palabra que nos das y porque te escuchamos, te podemos escuchar siempre más que con los oídos, con el corazón. Escuchamos lo que tienes para hoy. De la profecía de Ezequiel. Me fue dirigida esta palabra del Señor. Hijo de hombre, hazle conocer sus acciones detestables a Jerusalén. Di, esto dice el Señor Dios a Jerusalén. Por tu origen y tu nacimiento eres cananea. Tu padre era amorreo y tu madre hitita. Así fue tu nacimiento. El día en que naciste, no te cortaron el cordón, no te lavaron con agua
para purificarte, ni te friccionaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Nadie se apiadó de ti, ni hizo por compasión nada de todo esto, sino que por aversión te arrojaron a campo abierto el día que naciste. Yo posaba junto a ti y te vi revolviéndote en tu sangre y te dije, sigue viviendo. Tú que yaces en tu sangre, sigue viviendo. Te hice crecer como un brote del campo. Tú creciste, te hiciste grande, llegaste a la edad del matrimonio. Tus senos se afirmaron y te brotó el vello, pero continuabas completamente desnuda. Pasé otra vez a tu lado, te vi en la edad del amor. Extendí mi manto sobre ti para cubrir tu desnudez. Con juramento hice alianza contigo, oráculo del Señor Dios, y fuiste mía. Te lavé con agua, te limpié la sangre que te cubría y te ungí con aceite. Te puse vestiduras bordadas, te calcé zapatos de cuero fino, te ceñí de lino, te revestí de seda. Te engalané con joyas, te puse pulseras en los brazos y un collar en tu cuello. Te puse un anillo en la nariz, pendientes en tus orejas y una magnífica diadema en tu cabeza. Lucía joyas de oro y plata, vestidos de lino, seda y bordado. Comías flor de harina, miel y aceite. Estabas cada vez más bella y llegaste a ser como una reina. Se difundió entre las naciones paganas la fama de tu belleza, perfecta con los atavíos que yo había puesto sobre ti, oráculo del Señor Dios. Pero tú, confiada en tu belleza, te prostituiste. Valiéndote de tu fama, prodigaste tus favores y te entregaste a todo el que pasaba. Con todo, yo me acordé de mi alianza contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo una alianza eterna para que te acuerdes y te avergüences y no te atrevas nunca más a abrir la boca por tu oprobio cuando yo te perdone todo lo que hiciste. Oráculo del Señor Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Has cesado tu ira y me has consolado. Has cesado tu ira y me has consolado. Él es mi Dios y Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación, y sacaréis aguas con gozo de la fuente de la salvación. Has cesado tu ira y me has consolado. Da gracias al Señor, invocad su nombre, contad a los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es excelso. Has cesado tu ira y me has consolado. Tañé para el Señor que hizo proezas, anúncialas a toda la tierra. Gritad jubilosos, habitantes de Sión, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Has cesado tu ira y me has consolado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Has cesado tu ira y me has consolado. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió:
¿No habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron. ¿Y por qué mandó Moisés darle acta de divorcio y repudiarla? Él les contestó, por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no era así. Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos replicaron, si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo, no todos entienden esto, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, a otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos ellos mismos por el reino de los cielos. El que pueda entender, entiende. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Guardemos unos minutos de quietud, de silencio, más que exterior, interior, y en esa intimidad permitamos que el Señor, que su palabra obre en nosotros y luego compartamos. Espíritu Santo, que habitas en nosotros. Espíritu Santo, toma nuestras palabras, nuestra boca, nuestra voluntad y permítenos, Señor, compartir como hijos de ese Padre Celestial, como hermanos en Cristo, lo que tú has inspirado en nosotros hoy. ¿Quién quiere comenzar? Alina María Nancy. Dale, Celina. Muy buenos días también a todos nuestros hermanitos que se encuentran a la distancia y que con ellos compartimos estas bellas lecturas que diariamente nos dan una reflexión para aplicarlas a nuestra vida. Y hoy encuentro en ellas algo que nos permite como hacer un paralelo de lo que era Jerusalén, lo que nos dice en la primera lectura el profeta Ezequiel. ¿Cómo era Jerusalén? Una ciudad hermosa, una ciudad que tenía todo lo bonito para poder vivir allí, compartir. Fue una ciudad de renacimiento, una ciudad que vio nacer al Dios de Israel, todo aquello. Y esa historia se fue escribiendo tanto que él la comparó con una doncella tan bonita, una niña que va creciendo, esa niña que va sintiendo el verdadero amor del corazón. Qué bonita esa comparación que hace Ezequiel, pero llega el momento en que también se pervierte, en el que el mal llega, y así le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel nació allí en esa Jerusalén que abrió caminos para el crecimiento del pueblo de Israel. Fueron tantas digamos, lo que se transcurrió durante esta etapa de la vida en el pueblo de Israel, que aquí Ezequiel hace
como una confesión personal. Le pide al Señor primero ese perdón. Habla del amor. Habla de aquel encuentro tan bonito que había en Jerusalén. Pero aún así, él pide que el pueblo de Israel siga aferrado, pero que se transforme, que vaya cambiando, que pida perdón por sus faltas, que vaya creciendo al lado de esas fuentes que son los profetas. Maravilloso cómo lo describe, cómo dice que el Señor purificó al pueblo de Israel, porque le estaba diciendo cuántas cosas bonitas no colocó sobre Jerusalén, cuántos ilustres, cuántas personas que sabían y conocían de la palabra de Dios para que también fueran enseñadas. Esto lo podemos comparar con las ciudades de hoy en día. Qué bonito era nuestra nación tiempo atrás, cómo era Bogotá, cómo eran cada uno de los lugares donde nosotros vivíamos y fue creciendo, pero asimismo se fueron perdiendo las buenas costumbres, las sanas costumbres, y vinieron unos cambios bruscos que hoy en día realmente decimos es una ciudad pues que ha avanzado, pero de la misma manera ha retrocedido en la parte espiritual, en la parte donde nosotros acogemos a Dios. Y esto es lo que nos invita hoy la primera lectura. Aprendamos a valorar nuestra ciudad, aquello que aprendimos que fue nuestro legado religioso, espiritual. Aprendamos a defenderlo. No cambiemos esas ideas por las que nos presenta el mundo moderno. Busquemos más bien el camino de Dios a través de los sacrificios, de las buenas acciones, de nuestro servicio, cada vez que nosotros nos disponemos a promulgar, por decirlo de alguna manera, y extender la palabra del Señor. Igualmente, hoy nos explica a través del Santo Evangelio. Es difícil pensarlo, pero es la verdad lo que nos está diciendo aquí el Señor. ¿Cómo se ha constituido hoy los hogares? Los hogares sí fueron bendecidos por el Señor, fueron dados por el Señor, como nos lo invita aquí, a que seamos una sola carne. Lamentablemente, el mundo ha dado tantas vueltas, el mundo se ha dado más como por las emociones de cada persona y en ese sentido, hoy en día no perdonamos ni la más mínima falta. Muchas veces nos quejamos cuando hay personas que realmente viven humilladas, madres de familia que se entregan, todo esto, y que hacen los hogares a veces infelices e aguantadores. ¿Pero por qué? Porque nos hemos olvidado de Dios, lo hemos dejado de lado. Muchas veces no lo tomamos como el centro de nuestra fe, como el centro de esos hogares. Qué bonito cuando en los hogares florecen esa unidad, todo progresa, todo prospera. Obviamente, esto tiene sus ciclos, sus altibajos, pero ¿de qué se trata? De que nosotros demos esa confianza al Señor para que en las duras y en las maduras, como decimos en nuestro argot popular, aprendamos a manifestar la confianza en Dios, a que nuestros corazones se integren. Volvamos nuevamente la mirada hacia ese camino donde nosotros fuimos creados y bien formados con esa, digo yo, ese corazón sincero de entregarle al Señor un hogar, un corazón sano, una familia sana, una sociedad próspera y sobre todo una sociedad creyente. Lamentablemente todo esto se ha perdido hoy día, pero no quiere decir que no tengamos la esperanza, como nos lo planteaba también la primera lectura. La esperanza está puesta, solo depende de que nosotros entreguemos esa confianza en manos del Señor. Amén. Gracias, María Nancy. A ti, Celi, muchas gracias. ¿Quién más quiere compartir? ¿Quién más quiere compartir lo que ha inquietado su corazón de una manera especial? Buenos días, bendiciones para todos. Amén. Yo, mi comentario sobre, o mi opinión sobre el mandamiento, sobre el Evangelio. El Señor nos habla clarito de
o la palabra nos habla sobre el pecado del adulterio. Es un pecado que desafortunadamente está atacando al mundo. ¿Para qué? Para acabar con las familias, porque eso es lo que, las consecuencias que se pagan muchas veces por eso. Y yo siempre en mis reflexiones, siempre digo, cuando hay una tentación, sea para un hombre o una mujer, no rechazan la tentación porque les da miedo que digan, uy, este es o esta es, digámoslo como coloquialmente, es del otro equipo. Pero, y la gente prefiere ofender a Dios que sentirse ofendida. Entonces, como dice el Evangelio, hay eunucos, hay personas que nacen eunucas, otras que se hacen, otras. Bueno, eso ya pues es para explicar, es más larguito para explicar. Pero yo sí le digo a las personas, tengan firmeza cuando tengan tentación. No digan, por ejemplo, a un hombre, ah, es que usted no es hombre. Sí, yo soy hombre. Y por eso mismo respeto mi hogar, respeto a mis hijos, les doy buen ejemplo, porque si yo no doy buen ejemplo, ¿cómo le voy a exigir a mis hijos buenos comportamientos? Andar con la cabeza en alto con los hijos para que, para poder uno hacerlo reflexionar, porque como se dice siempre, el ejemplo, no solamente las palabras, el ejemplo es lo que más nos lleva verdaderamente a hacer las cosas correctamente. Entonces seamos esos padres que damos el buen ejemplo en los hogares, que manifestamos verdaderamente el amor que sentimos por el hogar y por los hijos, por la descendencia, porque esto no nos perjudica solamente, esto no perjudica solamente al que comete el pecado, sino a todos los que están a su alrededor, en sus familias, destruye familias, no solamente destruye un hogar, viene de pronto el odio de las familias contra la otra familia y así sucesivamente. Entonces debemos evitar hacernos daño y hacerle daño a los demás, sobre todo a nuestros seres queridos. Dios los bendiga. Amén. Amén. Muchas gracias, María Elena. Bueno, entonces, si no hay más manitas levantadas, ¿alguien más quiere participar o empiezo con mi discernimiento? Yo, Claudia Jiménez, buenos días. Buenos días, Claudia. Pues para mí la primera lectura me quiso dar a entender de pues que Dios siempre está ahí para nosotros, así nosotros rompamos esa alianza con Dios. Es claro que tenemos que, digamos, que si rompemos esa alianza, si no hacemos lo que está bien ante los ojos de Dios, que si buscamos otros caminos, que si de pronto nos vamos como hacia el mundo, hacia la mundanidad, a buscar, digamos, el dinero y olvidarnos de Dios, de ayudar al prójimo, de estar metidos como involucrados solamente en conseguir, en conseguir, en conseguir, o si de pronto también buscamos otros dioses, como el dios de pronto del adivino, del hechicero, de otra persona que dejamos a Dios en el total abandono, en otra parte. Entonces, pues a Dios lógicamente pues no le gusta eso, pero que Él siempre, siempre está ahí para otra vez rescatarnos, para otra vez vestirnos, revestirnos con esas vestiduras. Entonces, como la enseñanza es que no nos desviemos de camino, que entendamos y sepamos que el único que tenemos es a Dios, que el único que nos ayuda en cualquier problema, en cualquier situación, es solamente Dios. Que no nos encaminemos en conseguir, en buscar, porque todo es vana ilusión en este mundo, que lo único que tenemos que buscar es el camino de ir al cielo, a la vida eterna, al encuentro con nuestro Señor, porque en este mundo todo es pasajero. Entonces, esa es la enseñanza, pues lo que me dejó hoy. Gracias. A ti, Claudia. Bueno, entonces voy a empezar con mi discernimiento. Graciela, Nancita. Bueno, dale, Graciela. Bueno, la palabra nos deja hoy, o esta enseñanza de hoy, dice que si seremos capaces, o será que Israel es capaz de ser fiel a Dios, esto no solamente es para
hacernos pensar que solamente es Israel, sino todo, ¿cierto? Que seremos capaces de nosotros ser fiel a los valores, a quienes más amamos, a quien nos da la vida y el que nos da la vida de Dios, que nos da esa vida incondicional. De verdad que nosotros a veces actuamos em, y cuando actuamos mal, no tenemos, siento que no tenemos a Dios en nuestro corazón. Por eso es que nunca pensamos primeramente en Él, sino que a veces actuamos sin tener al Señor presente, que siempre deberíamos de tenerlo a Él presente primero para actuar y pensar. Por eso es que nosotros siempre, antes de hacer algo, debemos de pedirle al Espíritu de Dios ese permiso, si lo podemos hacer o no, ¿cierto? Dios no se olvida de nosotros, Él no nos da la espalda, no nos condena, ni Él está manejando ninguna venganza, para nada. Él siempre tiene una alianza con nosotros. Él siempre establece la misericordia de Dios, su perdón. Son la mano siempre tendida hacia hace lo posible y tiene esa esperanza, la conversión de que nosotros manejemos esa parte. Entonces, nosotros siempre actuamos, en verdad, cuando cometemos tantos errores, no pensamos primeramente en Él. Si pensáramos en Él, nosotros actuaríamos de la forma como Él quiere que seamos. Con respecto al Santo Evangelio, dice que Él une al hombre y a la mujer para que sea solo una carne, ¿cierto? Entonces, muchas veces hoy en día hay tantas separaciones por eso, porque primeramente tendríamos que tener a Dios, tener pendiente lo que Él nos quiere decir, lo que Él nos quiere educar, los que nos quiere llevar. Y ese compromiso se olvida, de verdad que se olvida mucho después, recordando que el día del matrimonio, esa palabra que el padre les pregunta allí, ¿cierto? No dejarla, pero no sé, de verdad, en ese momento, luego, ¿qué es lo que se piensa? No estamos pensando y no estamos actuando como Dios quiere para que para que esto no se acabe, para que estas relaciones no se dejen ni hagan daño y nos dañan de verdad. Muchos se rompen, pero por eso necesitamos alimentarnos del amor de Dios, encontrar el sentido profundo de la salvación, que es dejar que Dios entre en nuestras vidas, que Él nos guíe, que nos cura y que nos sintamos amadas. La, la fraternidad y la entrega. Nuestro sentido y felicidad está en el amor de Dios. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Graciela. Bueno, entonces iniciaré con mi discernimiento. Nos comienza relatando el evangelista Mateo. Nos dice que se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba. Ahí veo yo como la intención. Uno le puede preguntar muchas cosas a Dios. La gente, uno mismo tiene muchas dudas y se las pregunta a Dios, se los pregunta a los siervos de Dios, ¿sí? A nosotros mismos nos preguntan cosas, pero es la intención. Aquí la intención de esos fariseos era ponerlo a prueba. Ellos, clarito, conocían la palabra de Dios. Ellos conocen la palabra de Dios, se supone que eran personas preparadas, ilustres, pero su corazón estaba lleno de... Más adelante habla el Señor de la dureza del corazón. Estos fariseos tenían el corazón duro, pero el Señor se vale de todo para hablarnos, para educarnos, para instruirnos, para formarnos y para recordarnos.
Y la pregunta es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Hombre, recordemos el contexto de la época. Los hombres eran los que disponían, los que decidían, y las mujeres obedecían. Entonces pregunta a un hombre. Yo para esta época lo pondría en el contexto. ¿Es lícito una pareja separarse, abandonarse por cualquier motivo? Él respondió y nos responde con, hoy en día también, con palabra de Dios. Recordamos el Génesis en el capítulo 2. ¿No habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne, de modo que ya no son dos, sino una sola carne. El matrimonio, recordemos, el matrimonio católico no es un matrimonio de dos, es un matrimonio de tres. Por eso es católico. Entonces ahí voy yo al principio, a los motivos que lleva a la gente a casarse. El motivo principal de casarse sí es estar enamorado, pero enamorado de Dios, ¿sí? Y entonces como yo estoy tan enamorada de Dios, y ese tendría que ser un criterio para nosotros tener pareja, ¿cierto? Cuando nosotros decidimos formar un hogar con una persona, uno de los criterios principales debería ser esa persona que elijo está enamorada de Dios. Yo estoy enamorada de Dios. Dice un libro por ahí una frase, si estás enamorado no te cases, pero si estás enamorado de la pareja, es mejor no casarse en ese momento, porque eso prácticamente es enamoramiento y eso engaña, eso nubla, bueno, pero eso es otro tema. Pero sí es un requisito estar enamorado de Dios. Esa persona está enamorada de Dios, yo estoy enamorada de Dios. Ese es el verdadero sentido del matrimonio católico. Porque cualquier otro motivo que no sea enamorados de Dios, seguir y ser parte de compartir ese motivo, esa razón de procrear, de formar un hogar, de ser la célula, recordemos la familia, la célula de la sociedad, y la célula de esa familia es la pareja. Si no es así, no es un matrimonio católico realmente. Podrá tener cualquier otros motivos, compromisos, incluso se vuelve un contrato, porque recordemos que también hay matrimonios civiles, notariales, cualquier otro tipo de matrimonio. Obvio, aquí en este contexto católico estamos hablando de matrimonio católico, donde es de tres, la pareja y el Señor, Dios. Ese es el verdadero sentido del matrimonio. Entonces, cualquier otro motivo ya, ahí ya empezamos mal. Y lo que empieza mal, muy seguramente va a terminar mal. Pero bueno, digamos que la mayoría muchos, un gran porcentaje, no todos, inician sin ese verdadero sentido, sin ese motivo que es enamorados de Dios, formar una familia donde se procreen hijos, enamorados también de Dios y donde Dios es el centro. Pero ya me di cuenta en el camino. Entonces, tratar de permitir que el Señor enderece eso. El Señor escribe recto, líneas torcidas. El Señor todo lo puede. Y si en el camino el Señor mismo va liberando las cargas. Y no dejar a la primera. En un contrato, cualquier contrato, sí, pues hay fecha de inicio, fecha de término. Y hay consecuencias si no se cumplen esos criterios, si no se cumplen esos. Todo lo legal, todo lo monetario, ¿sí? Aquí también va a haber consecuencias si cualquiera de los dos repudia a su pareja. Va a haber consecuencias emocionales en los hijos, de todo tipo de consecuencias. Entonces, en ese sentido, quiero resaltar dos ideas. Primero, los motivos que me llevan a casarme. Esto es especialmente para las parejas que están iniciando o queriendo tomar esa decisión. Los verdaderos motivos que me llevan a casar. Y segundo, si ya estoy casada y no era por los motivos que realmente por la razón verdadera, pues dejar que Dios obra en el hogar, incluirlo como principal, como eje principal de ese hogar, en este sentido. Por eso les comparto un poquitico de mi testimonio. Yo fui casada, pero inicié un proceso de nulidad de matrimonio.
Y yo me decía, si tienen que haber causales, y yo, pues yo decía, si me voy a la palabra de Dios que dice que lo que Dios ha unido, que no lo separa el hombre, pues ahí está la causal principal, que es que ese matrimonio, cuando yo me casé, no lo unió Dios, lo unieron cualquier otros motivos. Estaba embarazada, no me obligaron, me presionaron, estaba muy joven, cualquier otro motivo, menos Dios, pero realmente no lo unió Dios. Y así hay muchísimos, muchísimos, muchísimos matrimonios que no son realmente el motivo principal lo que los une. Entonces, que sea cada uno replanteando, evaluando y entregándole a Dios la situación en la que nos encontremos para que sea el Señor moldeando, reparando, sanando y haciendo todo nuevo. No, también les dice, ante la respuesta de Jesús, también le insisten estos fariseos. ¿Y por qué mandó? Quería resaltar esa palabra, mandó Moisés dar acta de divorcio y repudiar. Es que ellos dicen que José mandó, pero el Señor les recuerda, no, no se los dice tan explícitamente, pero el Señor les dice, Él lo permitió. Una cosa es mandar y otra cosa es permitir. Así como cuando hablamos de los castigos, una cosa es que el Señor no nos castiga, el Señor de pronto permite cosas en nosotros que nosotros mismos nos buscamos por nuestra dureza de corazón. Y esa dureza de corazón no solo es en la parte matrimonial, esa dureza de corazón es en todo. Mire estos fariseos, qué corazón tan duro. Nosotros mismos a veces somos duros de corazón. Por eso hay una canción que me dice que, hay una canción que me encanta que dice que, que, que el Señor, le pido al Señor que coloque su corazón en mí porque es que el mío a veces se pone duro, duro conmigo misma, duro con los demás. Y si es el Señor del corazón reinándome, si es el Señor reinando en mi corazón, pues se va ablandando ese corazón. En cuántas situaciones somos tan duros de corazón, incluso inmersos en el ambiente de iglesia, en el ambiente espiritual, pero somos duros de corazón. Démosle, entreguémosle y permitamos que Dios actúe en nuestro corazón para que se ablande y sea amor el corazón de Él. Y un corazón blandito no quiere decir que a todo le digamos sí, 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 y que permitamos que a todo rosa, a todo bonito, ¿no? A veces un corazón incluso amoroso, un corazón a la manera del Señor, sabe decir no a ciertas situaciones, sabe decir no a situaciones, aunque no sean pecado, sabemos que no nos ayuda a crecer y que no nos va a hacer felices y que no son voluntad del Señor. Entonces, pues, que sea el Señor tomando ese corazón nuestro para que sea el corazón a la manera de Él. Porque Dios a veces como que o la iglesia se vuelve negligente, se vuelve laxa precisamente como por darle gusto a la gente, lo que hizo Moisés, como por darle gusto a la gente. Pero no, a veces es necesario no darle gusto a la gente, precisamente por el bien a futuro de nosotros mismos, por nuestra propia felicidad. Y nos recuerda el Señor aquí que cualquiera que repudie o cualquiera que caiga en adulterio, repudiando o no, también puede hacer caer a la otra persona. Porque incluso a veces se cae en adulterio cuando se separan y cada uno forman otro hogar o siguen su vida como sin Dios ni ley, pero también dentro del mismo hogar siguen ahí, pero como sin nada, como amigos, como desconocidos. Se supone que uno se casa para hacer feliz al otro, pero cuando yo caigo en adulterio y hago caer de, de cierta manera a mi pareja en adulterio o a esa persona que se involucra conmigo en adulterio, no estoy buscando su felicidad, sino ahí estoy como que aportando a su perdición, a su condenación. Entonces, ojo con esas situaciones que me llevan porque muchas veces no es que las programemos aquí así como fríamente, ¿no? A veces son momentos en la que la tentación nos envuelve, porque como nos gusta jugar con la tentación y nos lleva a
Pero más allá del adulterio, quería hablar un poquitico más, es de la castidad. Aquí nos dice el Señor, le replican ellos que así no valdría la pena casarse, no valdría la pena casarse. Y el Señor recuerda que eso es un don, una vocación. Entonces aquí entro yo a la parte de la vocación. Vocación no es hacer, es ese don, eso a lo que soy llamado, eso a lo que quiero yo, ese estilo de vida, ¿sí? Esa situación, eso a lo que me llama mi vida. Está el matrimonio, está la vida consagrada e incluso está la soltería. Pero cuando el Señor habla de eunuco, yo veo que habla de castidad, de esa castidad que que debe permanecer en nosotros, que se debe respetar, que se debe llevar en cualquier estado de vida, ya sea por eso dice aquí el Señor, hay unos que se hacen, hay unos que traen ese don y pueden vivir con ese don, pueden vivir en castidad, en celibato. Hay otros que se van formando y el crecimiento y la vida en Cristo nos ayuda a vivir en ese celibato, en esa castidad. Y hay otros, como dicen en un momento, en las cartas de San Pablo, que pues que no se aguanta, que se case. Pero de todas maneras, hago yo como que atención, como que resalto esa castidad en la que se debe vivir en cualquier estado de vida que queramos, que quiere el Señor para nosotros, que el Señor nos va inspirando, que el Señor nos va mostrando, que la circunstancia nos va diciendo en crecimiento y en relación con Dios, vamos encontrando esa castidad en cualquiera de los estados de vida. Debe permanecer en todo. Aquí no siento que le está hablando solamente a los casados, sino a cada uno de nosotros. Y para finalizar ya mi intervención, todo esto lo llevo, todo esto que nos habla aquí el Señor de del matrimonio, del estado de vida, lo llevo a esa primera lectura en la que cuando uno se casa, cuando uno ama a una persona, a uno no le debe importar su pasado, a uno no le debe importar su origen, a uno no le debe importar, o sea, tiene que amarla tal y como es, amar todo lo bonito, pero también hablar es hablar, amar eso menos bonito, y entre los dos luchar, y entre los dos salir adelante, y entre los dos planear, proyectarme en los altibajos, porque parte del matrimonio estará con su pareja en las buenas y en las malas, no todas son buenas, es más, a veces son necesarias las malas. Y yo lo veo aquí como en esa primera lectura, como un matrimonio, haciendo la comparación de Dios con nosotros, con su pueblo, ¿sí? Recordemos que en algún momento se nos dice en la carta a los Efesios especialmente, que dice, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. En el capítulo 5 de Efesios, más o menos desde el versículo 20, podemos ver cómo el Señor le habla al esposo y a la esposa, como orientaciones que le da para fortalecer esa relación de pareja. Y aquí lo veo como plasmado en esta primera lectura. El Señor toma a ese pueblo de Israel y él no le importa el pasado, lo que ha vivido, las situaciones, no le importa incluso la infidelidad del pueblo de Israel. Él no le importa nada de eso. Él la toma como esposa y él la perdona y él la levanta y él sigue y él le da consuelo y él le da esperanza. Le dice que no le importa el origen. Recordemos de dónde nos ha sacado Dios. El Señor nos ha sacado a cada uno de nosotros a veces de situaciones tan tremendas, en situaciones dolorosas y difíciles, pero también en situaciones de pecado tremendas. Nos ha rescatado, nos ha levantado, nos ha embellecido, ¿sí? Nos ha levantado, nos ha engrandecido. Y a pesar de eso, nosotros muchas veces seguimos cayendo, pero no le importa, Él hace una nueva alianza, porque es que el matrimonio de Él con cada uno de nosotros sí es eterno, sí es para toda la vida. Si Él nos repudiara, pues grave, pero no, Él no, Él renueva la alianza, hace nueva alianza
Y a pesar de nuestra infidelidad, la fidelidad de Él sí es para siempre, es eterna, es perpetua, es grandiosa, grandiosa. Entonces, dejémonos rescatar por el Señor. Él sí hizo un juramento eterno. Entonces, recordemos ese juramento. Dejémonos rescatar por Él. Y así como Dios ama a su iglesia, amémonos los unos a los otros. Así entre los esposos, así como Dios ama a su iglesia, ámesen entre ellos. Así en nosotros, recordemos que también el Señor dice en otra parte de la palabra, el adulterio no solamente es de cuerpo, también de pensamiento, inicia con un pensamiento. Y nosotros los que estamos solteros, la lujuria no solamente es de cuerpo, también empieza incluso con nuestras actitudes, nuestros pensamientos. Pero dejémonos rescatar por el Señor. Recordemos que su alianza es eterna y Él siempre está ahí para perdonarnos. Y quiero finalizar con el Salmo, rescatando especialmente los verbos del Salmo. En la respuesta dice, has cesado su ira y me has consolado. Yo creo que más que ir al Señor, como que por momentos se entristece con nuestra tibieza, con nuestras rebeldías, con nuestras caídas, pero Él nos consuela, nos levanta, nos da nuevas oportunidades. Y entonces ahí sí quiero resaltar los salmos con que dice, recordando que Dios es mi Salvador, que confiaré, que no temeré, pero me invita también a alabarlo, me invita también a exaltarlo, a proclamar, a contarle al mundo las hazañas, a ser testigo, ser testimonio y ser proclamador de todo el amor del Señor hacia mí, todo lo que me ha rescatado y esa alianza nueva que hace conmigo y que quiere hacer con absolutamente cada uno de nosotros. Dispongámonos y en el amor del Señor también dispongámonos a ser esos instrumentos de salvación para muchos otros. Muchísimas gracias y le doy la palabra a Noel. Gracias, Nancita. Bueno, no quiero repetir nada de lo que ya han compartido. Yo pensaba mientras ustedes compartían, ¿de dónde viene el matrimonio? Y podríamos decir, bueno, viene del Génesis, cuando el Señor Dios le dijo a Adán y Eva eso, pero realmente ahí está instituido el matrimonio. Yo la verdad en la Biblia difícilmente podría encontrar de manera literal en dónde está instituido el matrimonio. Por consiguiente, para mí el matrimonio no es una institución puramente humana. Pensaba mientras ustedes compartían que nosotros, el ser humano, tiene la cualidad de, de reducir, de minimizar, de simplificar demasiado las cosas. Y entonces reducimos el tema del matrimonio a sexualidad o a genitalidad. Reducimos el tema del matrimonio a un pacto, a una alianza, a un papel firmado. Pero si el matrimonio no es una institución puramente humana, no podemos coger el matrimonio y reducirlo a cosas puramente humanas. Sin embargo, la relación de Dios con nosotros es una relación esponsal. Es una relación esponsal. La relación de Dios con la iglesia, la relación de Dios con su pueblo Israel, es una relación esponsal. ¿De dónde viene entonces el matrimonio? El matrimonio viene de ese pacto que Dios hizo con el ser humano, de ese pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel y con la iglesia.
De ahí viene el matrimonio, del pacto de Dios. Tal vez no hay una cita bíblica entonces donde encontremos la institución del matrimonio, como por ejemplo la institución del bautismo, o la institución de la Eucaristía, o la institución del sacramento de la reconciliación, en fin, o la institución del sacramento del sacerdocio. O sea, son sacramentos que hay citas bíblicas en donde aparece como tal la institución de ellos. Del matrimonio no. Sin embargo, toda la Biblia, desde la primera página hasta la última, habla de una relación esponsal de Dios con nosotros. Si no es una institución humana y es una institución divina, ¿en qué se fundamenta entonces el matrimonio? Se fundamenta en lo que Dios hace por nosotros. ¿Y qué es lo que Dios hace por nosotros? Todo lo que dice la primera lectura y lo que ustedes ya dijeron, ya dijo. El matrimonio se fundamenta en la fidelidad de Dios para con nosotros. La fidelidad. Esa fidelidad no es nada de lo que ya dije y en lo que nosotros minimizamos la relación. La fidelidad de Dios no es una fidelidad sexual, no es una fidelidad carnal. La fidelidad de Dios es que primero pues nos sacó de donde estábamos, de una situación terrible. Segundo, y lo hizo por amor, un acto de amor y de misericordia. Segundo, nos restaura. Tercero, sigue con nosotros, permanece con nosotros, persevera con nosotros. Es decir, si estamos aquí gracias a que Dios se porta como un esposo, se porta con su amada siempre. De ahí viene el matrimonio. Entonces, ¿por qué es importante el matrimonio? O bien, voy a ponerlo al contrario. ¿Por qué es importante no dañar el matrimonio, no desvirtuar el matrimonio? ¿Por qué es importante valorarlo? ¿Por qué es importante apreciarlo y respetarlo? Es que dañar el matrimonio es dañar la imagen que Dios nos ha querido sembrar en nosotros en cuanto a su amor, en cuanto a su fidelidad. Cuando dañamos la relación de Dios con nosotros, cuando dañamos la imagen matrimonial o esponsal de Dios, al ser nosotros también infieles, al ser nosotros también, al traicionar el matrimonio, ojo, estoy hablando de traicionar el matrimonio, no de traicionar a la pareja. Cuando traicionamos el matrimonio, lo que estamos es destruyendo la imagen que Dios durante todos los siglos ha querido sembrarnos, ha querido enseñar. Y obviamente se fundamenta en el amor. Entonces, atentar de cualquier manera contra el matrimonio es atentar contra el amor de Dios, es atentar contra la fidelidad de Dios, es atentar contra la misericordia de Dios, es atentar contra la generosidad de Dios. Tal vez nosotros no lo vemos normalmente así. Vuelvo y digo, nosotros lo minimizamos, casi que lo ridiculizamos y lo llevamos a planos puramente humanos, totalmente humanos. No ser fiel al matrimonio, no respetarlo, no valorarlo, es dañar la imagen de Dios, la que Él siempre ha querido sembrar en nosotros. Entonces, no vale la pena o no es correcto dar cartas de divorcio. No sería correcto anular el matrimonio o el divorcio, qué sé yo, no sería correcto. Delante de Dios no sería correcto. Ya mirando las cosas puramente humanas, pues, hombre, dice la ley, ya no dice Dios, dice la ley. Bueno, miren a ver cómo se organizan. Al fin y al cabo, lo importante es que vivan en paz. Pero yo creo que Dios está mucho más pendiente de otras cosas, que son muchísimo más profundas, muchísimo más celestiales y muchísimo más divinas. Pidámosle a Papá Dios que nos regale esa profundidad, el poder entender eso. Pidámosle a Dios eso, que sea un regalo, ¿sí? De una invitación. Procuremos no ser tan superficiales. Procuremos, hagamos todo lo posible. Yo sé que no es fácil entender,
Pero si procuramos no ser superficiales, sino que si buscamos ir mucho más al fondo, a lo mejor vamos a entender y vamos a poder ayudar muchos más a los hermanos. ¿Será que con mis actitudes estoy dañando la imagen de Dios? ¿Estoy dañando el mensaje de Dios, la enseñanza de Dios, el propósito de Dios? O al contrario, ¿será que con mis actitudes, comportamientos, en este caso, con mi perseverancia en el matrimonio, mi fidelidad y mi amor al matrimonio, estoy realzando el propósito de Dios en nuestras vidas? Pidámosle a Papá Dios que nos ayude, pidámosle a Papá Dios que nos ilumine para que, para que cada día entendamos más y mejor lo que Él quiere que nosotros démosle gracias a Dios, démosle gracias al Señor, porque Él sí sabe ser esposo, porque Él sí sabe ser fiel, porque Él nos rescató y nos llamó de donde estábamos, porque Él nos ama entrañablemente, porque Él persevera con nosotros a pesar de todo lo que somos nosotros. Démosle gracias a Papá Dios porque su amor esponsal nos va a llevar hasta la vida eterna. Dios le bendiga. Muchísimas gracias, mis hermanos. Amén. Muchas gracias, Norman. Gracias, Señor, por tu gran amor, por tu fidelidad, porque nos tomas, Señor, como esposo, como padre, como ese creador infinito, amoroso. Gracias, Señor, porque confías en nosotros y tu alianza es para siempre. Gracias por tu mamita hermosa, Jesús, por esa hermosa princesa que está siempre al lado de nosotros, que es la esposa del Espíritu Santo. Como esposa también del Espíritu Santo, ora con nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que el Espíritu Santo y nuestra hermosa Madre de Dios nos ilumine, nos dé esa perseverancia para que seamos fieles al amor de Dios. Amén. Amén. para que el Para que Señor nos conceda las gracias de perseverar en la fidelidad al Señor. Que cada bendición sea para nosotros ese regalo de compromiso con siempre y para siempre con el Señor. Amén. Para que con la gracia del Espíritu Santo podamos buscar un matrimonio santo en Dios. Amén. Amén. para que sea el Espíritu Santo que nos guíe y nos lleve a entender más sobre la fidelidad a nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor nos bendice y nos guarda. Amén. Amén. El Señor hace brillar su rostro sobre nosotros y nos concede la paz. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo sean con cada uno de nosotros. Vayamos a vivir y a transmitir todo lo que del Señor aquí hemos recibido. Siempre en el amor, con el amor. Bueno, los invitamos también a los grupos de oración presencial. Se reúne o nos reunimos como comunidad misionera católica y carismática de manera presencial para orar, formarnos y ser enviados a la misión. De lunes a sábado en diferentes puntos de la ciudad de Bogotá, también en Subia, en Fusagasugá los lunes. Aquí nos reunimos como hermanos, crecemos, compartimos, nos conocemos. Y también en pantalla aparece un número de contacto donde podemos llamar, pedir información para que asistir a los grupos, para pedir oración,
También, ¿por qué no? Para recibir sus aportes, sugerencias en este crecimiento, en esta misión del Señor, que el Señor nos ha puesto, en esa familia misionera que el Señor nos ha puesto. Igualmente agradecemos al Señor por las contribuciones recibidas, las contribuciones económicas recibidas en los grupos presenciales y a través de la cuenta NECI 301-551-2161, recordando que son aportes para la evangelización, para que seguir trabajando en la extensión del reino de Cristo y que seamos muchísimos más los que nos encontremos de manera personal con el Señor y vivamos en esa alegría de ser parte de la familia misionera. Nos encontramos a las 3 de la tarde nuevamente para orar el rosario. Estos días estamos orando el rosario de liberación. Todos los días hay una intención diferente y a esa intención diaria. Viernes nos reunimos a orar por liberación, intercesión en liberación. Y estamos orando estos días por nuestro país, Colombia, por Venezuela, en general por Latinoamérica, para que sea el Señor tomando el control, para que sea el, la gracia del Señor sobre cada país, sobre cada ciudadano, sobre todo con cada gobernante. Muchísimas gracias. Nos encontramos nuevamente mañana los que quieran asistir de manera directa en la sala de Zoom, 8 de la mañana, o en diferido nos encontramos en los grupos en las redes sociales, en Facebook y en YouTube. Y el rosario a las 3 de la tarde nuevamente. Muchísimas gracias por su participación, perseverancia y su gran amor.